Esto, digamos, coincide con el primer mensaje que lanzaba en esa diapositiva, con las principales ideas que en un principio parecen contradictorias. Como decía, el artículo también señala a continuación una idea importante y dice que la aleatorización es un elemento crítico que se utiliza para reducir el sesgo, pero sin embargo al mismo tiempo crea una serie de incertidumbres éticas. ¿Por qué? Porque es el médico que trata a un determinado paciente, un paciente que está de acuerdo en participar en el ensayo, pero que libremente, digamos, accede a no tener ese derecho a elegir el tratamiento que va a recibir, sino que esa elección dependa simplemente del azar. Entonces ya empezamos, por tanto, a plantearnos una situación en la cual el mismo requisito o necesidad metodológica de los ensayos me plantea una cuestión ética. Y ese diálogo entre metodología y ética es la que, digamos, forma el hilo conductor a lo largo de toda mi exposición. Esta figura o cómic de cierto humor británico de la revista British Medical Journal, aquí se ve una situación un tanto paradójica. Un médico en la que la elección de un determinado tratamiento pues se tapa los ojos y se elige al azar. Esto, que evidentemente nos podría parecer ridículo si lo viésemos en un contexto real, en la práctica clínica, esto es precisamente lo que se está haciendo en un ensayo clínico, precisamente por razones metodológicas. Es decir, que el rigor metodológico del ensayo clínico puede ser un requisito ético, puede ser un reto ético. Desde un punto de vista metodológico, es muy importante que un ensayo clínico, a ser posible, sea ciego, especialmente doble ciego si es posible. ¿Por qué? Porque hay que tratar de evitar un sesgo de información. Es decir, que a la hora de recoger la información, bien sea sobre la exposición o sobre el desenlace, sobre la enfermedad, uno no esté condicionado por el hecho de saber qué tratamiento es. Es importante, por tanto, desde un punto de vista metodológico, que el investigador, y si es posible también el paciente, estén ciegos al tratamiento. Esta situación, insisto, que se ve casi ridícula en la intervención clínica habitual, es algo necesario desde un punto de vista metodológico. Igualmente, la asignación del tratamiento tiene que ser aleatorizada. En este sentido, la aleatorización cumple una función doble. Por una parte, mediante la aleatorización, lo que se consigue en un ensayo clínico es controlar por el sesgo de confusión. Es decir, todos esos posibles factores que también influyen en el resultado de un determinado estudio. Sabemos que además de poner a un participante a un determinado fármaco, hay muchísimos otros factores que pueden condicionar el resultado. Entre ellos, simplemente la edad y el sexo, por ejemplo, de los participantes. Gracias a la aleatorización tenemos, podríamos decir, las condiciones adecuadas para conocer que ese grupo de intervención y el grupo control son iguales en todo, menos en la exposición que determina el investigador. Es decir, en el caso de un ensayo clínico, el medicamento. Pero la aleatorización también es importante para controlar el exceso de selección. Hay una cuestión a la hora de ver la aleatorización, y es lo que se conoce como la ocultación de la secuencia de aleatorización. Esto quiere decir que cuando se hace una asignación aleatoria de un tratamiento, es muy importante que el investigador no conozca y no pueda predecir cuál va a ser
siguiente resultado de esa asignación aleatoria. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que esa asignación de la aleatorización sea alterada, sea, en cierto modo, manipulada por parte del investigador por algún motivo. Yo pongo un ejemplo que quizás se pueda entender de una manera clara, que es una situación que nosotros hemos vivido en uno de los estudios que hacemos en relación con la dieta mediterránea y que se conoce como el estudio Predimed Plus. En este caso, en nuestro estudio lo que tenemos son participantes que son mayores de 5 años, tienen factores de riesgo cardiovascular y entre ellos tienen obesidad. En nuestro estudio lo que queremos comprobar es si asignarles a los pacientes a una dieta mediterránea hipocalórica, es decir, con una correspondencia de energía total en kilocalorías inferior a la que le corresponde en función de su peso, adicionalmente con un consejo para que incremente su actividad física, lo que queremos comprobar es si ese grupo, a través de una reducción del peso, tiene un menor riesgo cardiovascular. Ese sería el grupo de intervención en nuestro estudio y hay un grupo segundo, que sería el grupo control, en el cual simplemente le damos un consejo sobre dieta mediterránea, pero no es hipocalórica y tampoco se habla para nada sobre la actividad física. En esta situación, hacer una asignación al azar puede ocurrir que el participante de un estudio, en nuestro estudio del Predimed, como nos ha ocurrido, diga, vale, yo quiero participar, pero yo quiero estar en este grupo. Por ejemplo, en el grupo de intervención más intensiva, porque quiere bajar peso y por tanto quiere estar en el grupo de dieta mediterránea hipocalórica y actividad física. Lógicamente, la persona encargada de la investigación le explicará que no es posible porque el caer en un grupo o en otro está determinado por una secuencia de números aleatorios generada por un ordenador. Eso probablemente no convenza al posible participante porque él quiere caer en uno de los dos grupos. Esto en principio pues sería un criterio para que ese participante no fuese incluido en el estudio. Sin embargo, como sabemos, la investigación muchas veces tiene una serie de elementos competitivos que generan una presión sobre el mismo investigador. Puede ocurrir que, por ejemplo, como nos ocurre a nosotros en el Predimed Plus, que se exige un número mínimo de participantes reclutados para finalmente ser coautor de los futuros artículos que se publiquen en el Predimed Plus. En concreto, a cada centro reclutador se le exige 300 participantes. Visto esto, si un grupo reclutador está en 250 y tiene necesidad de llegar a esos 300 para poder ser coautor, puede tener una tentación de alterar la secuencia de la aleatorización para que ese participante que puede perder, porque realmente no quiere jugarse al azar, sea asignado al grupo que quiere. Por tanto, es muy importante que la aleatorización sea enmascarada. Es decir, que el investigador no pueda adivinar qué resultado va a haber una vez que se produce la aleatorización. Y esto lo que protege es el sesgo de selección. Y pido disculpas por mi larga explicación, pero creo que era importante para poder entender este sesgo, en el cual realmente yo cometo un sesgo de selección porque mis grupos realmente no son comparables, porque yo estoy determinando el que un participante caiga en un grupo o en otro en función de un determinado criterio. Y por último, muchas veces los ensayos clínicos son controlados frente a placebo. Esto quizás es lo que más rompe con la atención clínica habitual. El admitir que uno de los posibles tratamientos que ese paciente va a recibir no tiene ningún efecto terapéutico. Esto, digamos, rompe especialmente con lo habitual de la práctica clínica. ¿Cómo se justifica todo esto? Pues la justificación de la aleatorización y del enmascaramiento, pues tradicionalmente
se justifica con el principio que se conoce de clinical equipoise, es decir, el de igualdad o equilibrio clínico. Hay un artículo, ya también el clásico de 1987, de Friedman, en el cual define este concepto. Y de algún modo lo que quiere explicar Friedman en este artículo es que cuando no hay un acuerdo global de todos los expertos en una determinada materia sobre si un determinado fármaco es mejor que otro, en esa situación la aleatorización es correcta desde un punto de vista ético. Esto, lógicamente, puede entrar en conflicto con la opinión personal que pueda tener un médico en relación con su propia experiencia en la práctica clínica habitual. Es decir, a nivel personal, el médico puede tener una preferencia sobre uno de los dos tratamientos, pero eso, digamos, no es relevante desde un punto de vista ético a la hora de valorar el principio de clinical equipoise. Es decir, que lo que se valora especialmente es esa opinión global de la comunidad de expertos en lugar de la opinión personal del médico, que, como digo, puede en principio colisionar porque tenga una opinión concreta sobre el beneficio que tiene un tratamiento a expensas de otro. En ese sentido, también es importante recalcar lo que señala la Declaración de Helsinki en relación con el uso del placebo. Si la Declaración de Helsinki señala que los posibles beneficios, riesgos, costos y eficacia de toda intervención nueva deben ser evaluados mediante su comparación con las mejores intervenciones probadas, excepto las siguientes circunstancias. Entonces señala un punto que en principio es menos polémico. Cuando no existe una intervención probada, el uso del placebo o de ninguna intervención es aceptable. Sin embargo, el siguiente punto puede ser fuente de conflicto. La Declaración de Helsinki señala que puede haber circunstancias en las cuales, por razones metodológicas, científicamente sólidas y convincentes, sea necesario para determinar la eficacia y la seguridad de una intervención el uso de cualquier intervención menos eficaz de la menor probada, el uso de un placebo o ninguna intervención. Es decir, que la Declaración de Helsinki aquí, digamos, deja abierta la puerta a que se pueda utilizar el placebo, incluso aunque exista una intervención probada en la práctica clínica habitual. Esto, digamos, es dejar abierta la posibilidad de un ensayo aleatorizado en el cual un participante que en la práctica clínica recibiría un tratamiento A, en un ensayo clínico se le privase de esa opción porque el tratamiento experimental nuevo no se va a comparar con ese tratamiento A ya disponible, sino con placebo. Y esa opción, como digo, se reconoce en la Declaración de Helsinki con quizás el matiz que señala en el penúltimo párrafo, en el cual explica que no se deben correr riesgos que sean de un daño grave o irreversible. Ahora bien, el problema, cuando uno acude a la literatura y a los casos concretos, es definir qué significa grave o qué significa irreversible. Sigamos en mi exposición con el tercer punto, los conflictos entre el rigor metodológico y el ético. Como he señalado, en ocasiones pueden darse un aparente o real conflicto entre esa necesidad de rigor metodológico que nos exigen los ensayos clínicos y que ya he dicho que es un requisito ético, frente al respeto a los sujetos que participan en la investigación. Parece entrar en conflicto el interés científico con el interés médico, un interés global, social, de generar un nuevo conocimiento, con un interés particular centrado en el bienestar de un paciente en concreto. Esto es muchas veces lo que genera conflictos y debates en relación con la ética de los ensayos clínicos. Voy a poner una serie de ejemplos. Uno es el caso de lo que pasó con los ensayos clínicos para el primer tratamiento del SIDA durante los años 80. Hay un libro que recomiendo, si a alguien le interesa, de Rebecca Dresser, publicado en el año 2001, que habla sobre esta cuestión y se titula When Science Offers Salvation.
podemos decir que de algún modo, cuando uno está en una situación un tanto desesperada, como podía ser en los años 80, cuando no había ningún tratamiento disponible para el SIDA y por tanto tener SIDA era igual a tener una sentencia de muerte, porque ya era cuestión de meses o de poco tiempo a que la enfermedad progresase, un sarcoma de Kaposi o algún tipo de enfermedad que se presenta de manera más frecuente en las personas con este síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Cuando surge un tratamiento disponible, como puede ser la citotudina, el movimiento social que ya se había creado como defensa de las personas con SIDA se rebeló ante el sistema y trató de rechazar que se pudiese usar placebo o que se pudiese restringir otros tratamientos disponibles, aunque no eficaces realmente, o que se excluyesen algunos pacientes. Yo creo que lo que este señor lleva en su espalda, en esa chaqueta, es un poco representativo de ese enfado social que había en ese momento. Si muero, no entierren mi cuerpo, sino pónganlo en las escaleras de la FDA, es el organismo que regula los fármacos en Estados Unidos. Realmente este movimiento social provocó que los propios ensayos clínicos tuviesen una serie de cambios en el diseño y en la metodología para adaptarse a esas situaciones que eran un poco, podemos decir, extremas, porque de algún modo esas personas no tendrían una segunda oportunidad para poder recibir ese tratamiento. También es importante en los ensayos clínicos el uso del grupo control. Y aquí pongo también otro caso, otro ejemplo. Este es el caso de un ensayo clínico en el cual se quería comparar un nuevo fármaco para el tratamiento a largo plazo de la artritis que se conocía con el nombre de etrolizumab. Este es un estudio financiado por la industria farmacéutica en el que comparaba este nuevo fármaco, etrolizumab, con un fármaco tradicionalmente utilizado para el tratamiento de la artritis, que es el diclofenaco. ¿Dónde está el problema aquí? Pues que realmente se cogió de manera intencionada el diclofenaco en lugar de otro fármaco que también se utilizaba en la práctica clínica, que es el naproxeno, y que era realmente el fármaco recomendado por la FDA en ese momento. Resulta que el naproxeno tiene menos problemas en cuanto a seguridad que el diclofenaco. Por tanto, si yo comparo el nuevo tratamiento frente a diclofenaco, saldrá mejor parado que si lo comparo con un fármaco más seguro. En este caso, aquí lo que se representa es el riesgo de eventos cardiovasculares a través de un metaanálisis. A la izquierda está el naproxeno y a la derecha el diclofenaco. Y por último, quizás comentar uno de los temas que más polémica ha arrastrado durante los últimos 20 años, diría, es el uso del placebo. Aquí pongo un artículo que es un clásico, publicado en 1994, y que ya ahí publicaba Kenneth Rothman, que es un conocido epidemiólogo, una crítica sobre el uso continuado no ético del placebo como grupo control. Señalaba una serie de ejemplos, de ensayos, en los cuales se había utilizado placebo, incluyendo, por ejemplo, comparando ondansetron para evitar los efectos secundarios de tratamientos oncológicos. Esto, sin embargo, supuso una serie de denuncias en ensayos clínicos publicados y se fue sucediendo el debate, en parte por personas representantes de la industria farmacéutica o de la propia FDA que defiende el uso del placebo y gente contraria a este planteamiento. Esto, sin embargo, sigue estando presente. Captura de pantalla de un artículo la quería poner como ejemplo actual de lo que está ocurriendo. Como veis, se puede ver, esta es una cita del 17 de octubre de este año. Este es un artículo publicado en la revista de cardiología Circulation y lo que se intenta justificar en este artículo
es que es adecuado el uso del placebo en una serie de estudios que se vienen realizando en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y diabetes mellitus, ambos de manera conjunta. Es interesante el artículo en el cual, con razones científicas, razones metodológicas, los autores señalan que está justificado y es importante el uso del placebo en estas circunstancias, aunque también reconocen lo paradójico que puede resultar el dejar sin tratamiento a pacientes con estas enfermedades. Termino con el último apartado, creo que ya estoy cerca de la hora, señalando algunas cuestiones sobre el fundamento ético de todo este planteamiento, que fundamentalmente es el respeto al sujeto de investigación. Hace ya también unos cuantos años, en el año 1991, se publicó un artículo que se titulaba Of Mice But Not Men, Problems of the Randomized Clinical Trial. Este realmente fue una crítica muy feroz al diseño de los ensayos clínicos. El propio título no lo refleja, es una cuestión de ratones, de animales de laboratorio, pero no de hombres. Y ahí señala que algo inherente a la persona es el derecho a ser tratado como un individuo que merece la mejor atención y no ser utilizado como un medio para conocer el mejor tratamiento para otros. Esto podemos decir que está en la base de lo que tenemos que entender como fundamento ético en una investigación. Es decir, nunca entender a los participantes de una investigación como un medio para lograr un beneficio, sea para futuros pacientes o para la sociedad en general. En ese sentido, hay todo un movimiento ético que intenta fundamentar la investigación con ensayos desde un punto de vista del pragmatismo ético. Y una quizás de las figuras en este sentido es Franklin Miller, que intenta como trazar una línea divisoria entre la ética de la investigación y la ética médica. En este artículo interesante, Miller señala que incluso podría ser admisible utilizar placebo cuando hay tratamientos activos disponibles, o más aún, da un paso más y señala que a veces no es necesario que se cumpla el principio de clinical equipoise o de incertidumbre terapéutica al que yo hacía mención previamente. En ese sentido, podemos decir que el planteamiento general de este autor es justificar estos procedimientos que en parte remueven la base sobre la que se soportan los ensayos clínicos desde un punto de vista ético, lo intenta justificar por los fines. En determinadas ocasiones, el uso del placebo o la no existencia de clinical equipoise está justificada porque vamos a conseguir un gran bien. Frente a ese pragmatismo ético, en contra de este pragmatismo ético, a mí me gusta utilizar una idea de uno de los autores que más reflexionó sobre la ética de la investigación, filósofo, se llama Hans Jonas. Y él habla del principio de inviolabilidad del individuo. Y señala que los derechos del individuo son primarios, específicos, identificables. ¿Y a quién se refiere con el individuo? Al sujeto que participa en una investigación. Y frente a eso, él señala que el beneficio para la sociedad es un principio abstracto. En ese sentido, por tanto, debe haber una preeminencia por el interés particular, el interés del sujeto que participa en una investigación. Por eso el título de esta diapositiva, la humanización del rigor metodológico. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que en ocasiones habrá que sacrificar el rigor metodológico cuando se pone en peligro o cuando se puede no beneficiar a los sujetos que participan en una investigación en aras de ese supuesto beneficio para la sociedad, que es un principio abstracto. Siempre, como señala la Declaración de Helsinki en todas sus ediciones, y en la última también en el punto 8, señala que aunque el objetivo principal de la investigación médica es generar nuevos conocimientos, este objetivo nunca debe tener primacía sobre los derechos y los intereses de la persona que participa en la investigación.
Me gustaría terminar señalando una historia real publicada en el New York Times en el año 2010, en el cual recoge la historia de dos pacientes. Son dos primos, en el cual, digamos, este artículo se publicó de manera paralela en la misma época en la que se publicó el artículo de Franklin Miller sobre el pragmatismo ético, porque en el fondo el artículo de Miller citaba este artículo. En este sentido, yo creo que es muy importante no olvidar cuál es la perspectiva del paciente, la perspectiva del sujeto que participa en una investigación. Esa visión que tiene un participante desde un punto de vista personal, con un nombre y apellido y con una vida determinada, en el cual, más allá de ese beneficio global, pues tiene unas necesidades concretas. Esta historia es especialmente radical, es un ensayo clínico poco frecuente en el que se dan una serie de situaciones que lo hacen un caso especial. La idea de lo que ocurrió fue un ensayo clínico que quería valorar un nuevo fármaco para el tratamiento de un melanoma que es muy agresivo como consecuencia de una mutación genética. En esta historia hay dos primos, los dos desarrollan melanoma. Participan en el estudio, en concreto en una de la fase 3 del ensayo clínico, y son aleatorizados. Aleatorización, por cosas de la vida, hace que uno de los primos caiga en el grupo del nuevo tratamiento experimental y el otro en un grupo placebo. Esta enfermedad, este melanoma tan agresivo, realmente en ese momento no tenía ningún tratamiento disponible eficaz. Los tratamientos disponibles en ese momento eran unos tratamientos muy limitados con unos efectos secundarios muy importantes. Sin embargo, en el ensayo clínico, en una fase 2, previa a la que se estaban participando estos dos y otros más participantes, se había demostrado un efecto especialmente beneficioso de este nuevo fármaco. De hecho, algunos le apodaron con el efecto Lázaro, recordando el efecto de la Biblia, del Evangelio, cuando Jesús resucita a Lázaro. Tan llamativo era el efecto de este fármaco que se le conocía como efecto Lázaro. En esa situación resulta, por tanto, especialmente, podríamos decir, doloroso, porque uno de los participantes recibiese el tratamiento eficaz, pero el otro no. En esta diapositiva pues, se ve la foto del que recibió el tratamiento experimental y este es el que recibió el placebo. Evidentemente, este segundo participante falleció en poco tiempo. En este sentido, es interesante ver la opinión del médico que trató a los dos pacientes y el cual consideraba que retirar el fármaco de un paciente, él piensa que un fármaco que le podía ayudar es horroroso, ¿no? Awful, ¿no? La traducción del inglés. Pero frente a esta visión del médico, pensando exclusivamente en los beneficios individuales de su paciente, está también la opinión del científico, del líder de este proyecto con este fármaco que todavía ni siquiera tenía un nombre concreto, en el cual decía que son las reglas del juego. El ensayo clínico aleatorizado exige que la mitad tengan este tratamiento y la mitad pues, reciban el tratamiento habitual. Entonces termino con esta frase de un grupo de investigadores, de pacientes que participaron en un estudio de radioterapia, en el cual decían: los científicos tienen argumentos académicos a favor de hacer investigaciones clínicas, pero han de recordar que están tratando con seres humanos, con vidas humanas. Los sujetos de investigación tenemos sentimientos y opiniones. No nos resignamos a ser mera estadística. Somos reales, existimos. Es en nuestro cuerpo donde se hacen los experimentos. En definitiva, por tanto, es algo que esa dignidad del sujeto de investigación no debemos olvidar nunca y de algún modo nos hace tener que poner en marcha ese engranaje ético que resulta a veces complicado, en el que conjuguemos ese interés individual que puede ir en un sentido frente a otros intereses, como puede ser el interés de la sociedad y el avance de la ciencia. Y pues con esto
termino mi intervención prevista para la primera hora. Muchas gracias. No sé si alguno tiene alguna pregunta para el doctor Candelo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? ¿Sean tímidos? No oigo nada. ¿No nos escuchan? ¿Hola? Ahora sí. Ayer. Sí. El doctor. Bueno, Miguel, primero felicitarte porque no solamente por el contenido, sino también porque has tratado de dar como una perspectiva muy precisa y obviamente con tu experticia eso era esperable en el sentido de las dos caras, ¿no? El investigador por un lado, que muchas veces puede ser un purista metodológico, y el médico que está buscando lo mejor para su paciente. Entonces, claro, acá los comités que están en este auditorio ven ambos casos, ¿no es cierto? En el sentido, muchos de ellos son clínicos y también son investigadores, o son clínicos y no son investigadores, o viceversa. Ahora, en el ámbito de los ensayos clínicos se da un fenómeno que tú lo conoces bien seguramente allá, y en el Perú también se vive, y un poco en nuestra jerga, digamos, un poco peyorativa, tengo que decirlo, pero hablamos como que muchos ensayos clínicos, no todos, pero muchos ensayos clínicos son, nosotros le decimos enlatados, ¿no? La metodología está construida en grandes centros de investigación, con los mejores bioestadísticos probablemente, etcétera, etcétera. En ese sentido, muchas veces, a nivel del comité de ética, nos podemos sentir un poco tímidos o qué sé yo, de evaluar en profundidad algunos aspectos metodológicos. Inclusive ayer conversaba con algún miembro en el Perú, no sé si en España se da en algunos casos, en la mayoría de casos tenemos comités de investigación que se abocan solamente al tema metodológico, y también comités de ética que a veces están tentados de solo ver el tema ético. Cuando tú lo has establecido muy bien, y el día de ayer también el doctor Liteuca ha establecido que la revisión metodológica es un tema inherente a la evaluación ética. Entonces, en ese sentido, con tu experiencia, Miguel, ¿qué temas en estos supuestos enlatados, etcétera, etcétera, a pesar de que ya han tenido una validación a esos centros, qué problemas metodológicos a veces se pueden presentar en términos ya en el hospital, en la clínica? Creo que tú has deslizado el tema de la dignidad, pero en términos metodológicos, ¿eso cómo se puede traducir en la revisión más práctica de los ensayos clínicos, de los protocolos? Yo creo que me parece que es muy acertado, ¿no?, todo ese comentario, y estoy totalmente de acuerdo. Quizás por la peculiaridad del comité en el que yo estoy, vemos con menos frecuencia ensayos de ese tipo, ¿no?, ensayos clínicos enlatados que forman parte muchas veces del proceso de evaluación y aprobación de un nuevo fármaco, porque por la legislación que tenemos aquí en Navarra se encarga otro comité al que yo no pertenezco. En cualquier caso, cuando tenemos, muchas veces nos ocurre que recibimos proyectos que forman parte de un gran consorcio, que a lo mejor incluso es internacional, y ya aparentemente lo único que queda es como dar la aprobación, porque ¿qué va a decir un humilde comité de ética de Navarra ante un proyecto multicéntrico internacional que ya ha recibido la aprobación de otros muchos comités? Yo creo que muchas veces ahí precisamente, bueno, a nosotros nos surgen cuestiones metodológicas, por ejemplo, relativas a los criterios de selección de los participantes, en los cuales muchas veces no queda claro
por qué se producen unas determinadas exigencias o limitaciones, pero bien es verdad que a veces nuestros comentarios son difíciles de que sean escuchados, porque normalmente el investigador de nuestro centro sanitario pues nos dice, bueno, esto forma parte del protocolo del que yo simplemente soy una pequeña parte y realmente no puedo modificarlo si quiero participar en el estudio, ¿no? Sí es verdad que siempre que se ha podido, pues se ha intentado salvaguardar algunas cuestiones que a nosotros a lo mejor nos han parecido importantes y que no afectan al protocolo en su conjunto, ¿no? Pero en general yo creo que por supuesto la participación del comité de ética en la evaluación metodológica es importante, pero claro, también para eso me gustaría añadir que es importante tener un comité de ética formado y un comité de ética bien representado por personas que puedan cubrir distintas áreas de la medicina, de la enfermería, de la epidemiología, y que por tanto las críticas que se hagan tengan un fundamento claro y que, digamos, alguien del mismo nivel pueda reconocerlas, ¿no? Porque también a veces he presenciado críticas metodológicas por parte de miembros de comités que no entienden realmente la investigación de un área determinada. Aunque me salga un poco del tema, pero por ejemplo, alguien que critica la investigación cualitativa, que se puede hacer más frecuentemente en enfermería, simplemente porque no entiende ese tipo de investigación cualitativa. Yo creo que siempre, a cualquier nivel que se quiera hacer una crítica metodológica, es muy importante que la persona que lo haga pues sea una persona ampliamente conocedora de ese campo concreto de la investigación. No sé si le he respondido. Yo creo que sí, Miguel, y tu respuesta me hace recordar algunos ejemplos, ¿no? Y el primero que se me viene, gracias a tu respuesta, es lo que has presentado hoy, ¿no? ¿Por qué elegiste este comparador? ¿Y por qué no otro, no? ¿no? Y tú lo has presentado. Entonces, a nivel de los comités de ética, pueden, digamos, si están acuciosos, detectar este tipo, y no me extrañaría que ese ensayo clínico que has presentado como mal ejemplo metodológico se haya hecho en el Perú, entre otros lugares. Entonces, y se me viene a la cabeza también algo que alguno de los, voy a mencionar su nombre porque es toda una institución, que es el doctor Alfaro, me comentaba en relación a este punto que tú has planteado, ¿no? Pero él, porque es un neurólogo, digamos, de talla internacional de repente, encontró una cosa parecida en un ensayo en un tema neurológico y se dio cuenta de que metodológicamente ahí había un problemita, ¿no? Entonces, muchas veces, como tú mismo lo mencionas, lo que se requiere es experticia en temas metodológicos, pero también en el tema de la patología en cuestión, para detectar algunas cosas metodológicas que necesariamente el bioestadístico que planteó el estudio, qué sé yo, no lo sabe. Entonces, de repente el mensaje sería a los comités de ética que tienen esa posibilidad de que si tienen un estudio que requiere una evaluación más minuciosa, como en el caso de un ensayo clínico, tienen toda la potestad de llamar a un experto en el tema, en la patología, etc., para que también dé su opinión, porque obviamente por más experiencia que tengamos en la revisión ética, no sabemos todos los aspectos metodológicos y tampoco todos los aspectos relacionados a la patología en particular. Entonces, muchas gracias por tu respuesta. Hay una pregunta también. ¿De qué región son? ¿Cómo está? Buenos días, felicitaciones por su exposición. Una duda. ¿Qué respecto a los ensayos clínicos de fase 1 y fase 2? Porque teniendo en consideración que los ensayos clínicos de fase 3 hay un posible beneficio, ¿no?, indirecto, digamos, del paciente, pero eso no sucede con los ensayos de fase 1 y fase 2. ¿Qué consideraciones éticas o consejos nos podría dar usted para evaluar ese tipo de ensayos? Gracias. Bueno, es efectivamente un campo diferente. No, por cuestión de tiempo, eso no puedo
tratarlo, pero al mismo tiempo muy importante, ¿no? Especialmente los ensayos clínicos fase 1, en el cual muchas veces, dependiendo de la patología, pero en muchas ocasiones son ensayos con participantes sanos, es evidente que no recibirán ningún beneficio directo por su participación. En ocasiones, además, pues, pueden ser estudiantes de la universidad, por ejemplo, que se ofrecen voluntarios porque se les da una compensación económica relativamente importante, especialmente teniendo en cuenta su poder adquisitivo. Entonces, ahí habría que valorar, por una parte, las cuestiones relacionadas con ese incentivo que se ofrece a los participantes en una investigación en la que no van a recibir ningún beneficio porque son sanos. Claro, aquí en España a lo mejor no hay tanta frecuencia, pero habría que tener un cierto control de quiénes son esas personas que participan habitualmente como sujeto de investigación para evitar un cierto abuso por el hecho de que sean personas especialmente necesitadas desde un punto de vista económico. Entonces, eso, digamos, habría que tratar de preservar de que la participación realmente sea altruista y la compensación económica simplemente sea eso, una compensación y no una especie de modo de vida del que participa, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay gente que incluso plantea la necesidad de tener una especie de registro para evitar gente que de manera repetitiva participe en estos estudios. Luego, yo creo que es importante que evidentemente se cumplan todos los requisitos de seguridad para que exista un control y un mecanismo de reacción en caso de que se produzca un daño, algo que pueda incluso tener consecuencias irreversibles o, en el peor de los casos, pueda suponer la muerte del participante. Estamos hablando de una probabilidad muy baja, pero eso siempre es algo que puede ocurrir en determinados ensayos. Entonces, evidentemente, el sitio donde se realiza tiene que cumplir todos esos requisitos, que suele ser lo habitual. Y luego, quizás, lo que yo creo que es importante es valorar mucho qué información se le está dando al participante. En primer lugar, la información para reclutarles. Esos anuncios que a veces pueden aparecer, que también forman parte como una responsabilidad del comité de ética valorar, que esos anuncios no sean sensacionalistas o que no lleven al engaño. Y luego, además, la información que se da en la hoja de consentimiento informado. Ahí es importante, sobre todo cuando los participantes son enfermos, que participan en fase 1 o en fase 2, hay que dejarle muy claro en la hoja de información que lo más probable, casi algo que es imposible que ocurra, es que se beneficien a nivel individual, porque el diseño de esos estudios no está pensado para valorar eficacia, sino para valorar aspectos farmacocinéticos o de farmacodinámica. Y por tanto, yo creo que es una de las cuestiones más importantes, que es mirar muy bien la hoja de información y de consentimiento para que esto, digamos, percepción errónea por parte del participante no se dé, o por lo menos tratar de minimizar de que eso se pueda dar. Gracias, doctor. Quisiera saber, por favor, su opinión en relación a ensayos clínicos en niños. Quisiera saber cuál es su opinión en relación a ensayos clínicos en población infantil, en niños. Vale. Bueno, yo creo que ahí es una población que, desde un punto de vista ético, se considera población vulnerable. Por tanto, siempre que hay una investigación de este tipo, por ejemplo en España, también hay un requisito legal de avisar al Ministerio Fiscal. Es decir, que ya está tutelado desde un punto de vista legal para que exista una protección especial. Normalmente se termina haciendo una especie de trámite que todo el mundo conoce, pero es algo que hay que hacer, ¿no? Entonces nosotros tenemos que velar porque esos requisitos legales se cumplan. Luego, por otra parte, en este tipo de ensayos con menores, claro, es muy importante tener en cuenta la edad del participante, de ese menor, porque es evidente que cuando la edad es muy baja, cuando se trata de niños recién nacidos con pocos años, no tiene ninguna capacidad para participar
en el proceso deliberativo de si se participa o no, y esa responsabilidad recae 100% sobre los padres. Pero cuando ya tienen cierta edad, es muy importante contar con ese asentimiento por parte de los menores, especialmente en determinadas enfermedades que son especialmente graves y es donde más frecuentemente hay ensayos, que serían en oncología, en el cual además los propios estudios ya demuestran que el grado de madurez de niños que han sufrido durante muchos años, a lo mejor una determinada enfermedad oncológica, es totalmente distinta a la madurez que tiene un niño normal, podemos decir, sano, de la misma edad. En ese sentido, pues él sabe perfectamente la gravedad de su enfermedad y hay que darle mucha importancia a la decisión que pueda tener ese menor de edad. El comité de ética, lógicamente, no va a supervisar todo el proceso, pero sí debe velar, por lo menos, para que haya una hoja que esté dirigida de información al menor y por tanto tiene que tener un lenguaje totalmente distinto al que se utilizaría en una hoja de información de un adulto y que realmente pues, pueda por lo menos asegurar que esa información se ha preparado para que se pueda dar de una manera adecuada a un menor. Y por supuesto también en ese tipo de enfermedades, pensando también en los padres, es importante también, lo mismo que pasa en los ensayos clínicos fase 1 o fase 2, como borrar todo tipo de sospechas de un posible efecto terapéutico que realmente se sabe que es poco probable que se pueda demostrar en algunos ensayos. Porque evidentemente si hay algo que un padre o una madre quiere evitar es el fallecimiento de su hijo y hay que, digamos, protegerles también especialmente ante esa situación especial de vulnerabilidad. Listo, doctor. Muchas gracias. Si me permites una pequeña repregunta, ¿desde qué edad consideras necesario o es variable la necesidad del asentimiento en los niños? A ver, yo creo que hay una edad que es un punto de corte, pero diría también que es variable, que son 12 años, ¿no? Aproximadamente cuando empieza la adolescencia, ¿no? A partir de ahí, pues la literatura y la propia legislación pues se suele reconocer al menor como alguien que es capaz de tomar una serie de decisiones de manera individual. También en España, por lo menos la legislación pues establece esos 12, a veces 14 años para hacer determinados aspectos en su vida, como por ejemplo ponerse un piercing sin la autorización de sus padres, ¿no? Yo pondría eso como punto de corte, pero insistiendo en que considero que es variable porque quizá probablemente un menor de 8 o 9 años que a lo mejor lleve 3 o 4 con un determinado cáncer, sufriendo esa enfermedad, con numerosas hospitalizaciones, tratamientos, etcétera, probablemente ese niño, esa niña tenga una madurez especialmente desarrollada. Listo, doctor. Muchas gracias. Podemos continuar con la siguiente posición. Muy bien.